Licenciada en Administración de Empresas, con máster en Dirección y Administración de Empresas. Tiene un diplomado en Gestión de los Servicios de Salud. Su participación en proyectos sociales inicia con la Fundación Foro Permanente de Mujeres en Esmeraldas, la cual coordinó proyectos orientados a beneficiar a la niñez y mujer y familia por 7 años. Trabajó para el municipio de Esmeraldas, donde dirigió planes de desarrollo comunitario y prevención ambiental. Fue maestra en la Facultad de Ciencias Administrativas en la PUCE, sede Esmeraldas, y durante 4 años fue presidenta del Colegio de Ingenieros Comerciales de Esmeraldas. Actualmente es coordinadora provincial de Fondo de Población de Naciones Unidas, Unidad de Asistencia Técnica en Esmeraldas. Qué grato conocerla, Ruth. Tal vez un saludo a quien nos está viendo. Sí, un gusto, un saludo muy cordial y contenta de estar. Qué deleite tenerlas aquí, politizando, expresando y dando a conocer una problemática con datos agresivos, un poco desactualizados y enfatizando que somos 65 de cada 100 mujeres ecuatorianas que han sufrido violencia. Existen varios factores de riesgo, prácticas, patrones, donde el poder y dominio patriarcal impregna la idea de inferioridad e incompetencia. Ana y Ruth, puntualicemos por qué el factor económico y el desarrollo de un país inciden en que la tasa de violencia se da en mayor o menor medida, y nombrar otro factor de riesgo que contribuye a la perpetuación del problema. Ana o Ruth. Yo, Ana. Dale, Ana. O Ruth, Bueno, sigue nomás, adelante. Ya, bueno, con respecto, sí, al factor económico es una de los factores que justamente perpetúan esta opresión contra nosotras las mujeres, pero también hay otros factores como la heterosexualidad impuesta y la aceptación de la mirada masculina que afectan en que nosotras estemos o que se perpetúe como este ciclo de la violencia, ¿no? También tenemos otros factores como el hecho de cómo voy a salir sola adelante con mis hijos, o sea, el hecho de pensar también que otras personas dependen de mí, no solamente por mi condición económica, sino también de mis cuidados, de mi trabajo, es que muchas veces hace pensar a las mujeres que se mantengan en este tipo de relaciones, ¿no? Y de este tipo de violencias. Entonces, hay factores y una mirada interseccional también nos menciona Kimberly Crenshaw, que es una mujer afrodescendiente estadounidense, que nos muestra otras categorías que también perpetúan la discriminación y las violencias contra las mujeres, ¿no? Está la raza, está también el sexo, la clase, que nos van orillando justamente a tener menos oportunidades, tanto laborales, tanto acceso a espacios también, ¿no? Para hacer visible estas otras violencias que también nos atraviesan. Entonces, también no olvidar o no dejar a un lado el acoso callejero, que es algo que también vivimos cotidianamente en las mujeres, que ese también es un tipo de violencia y es un tipo de ejercicio que los hombres hacen o realizan para seguir diciendo, no, yo tengo este poder sobre ti, ¿no? Entonces, por eso te acoso. Y eso, o sea, habría que trabajar también conjuntamente con esta población que agrede, que mayoritariamente son los hombres, ¿no? Un estudio del INEC indica que el 6 de cada, o sea, el 60% de los agresores tienen algún vínculo familiar o cercano con las víctimas de violencia sexual específicamente. Entonces estamos hablando que también dentro del círculo familiar se naturaliza una violencia, las violencias, y que esto también lo vamos replicando porque evidentemente es lo único que aprendemos en nuestras vidas. Gracias. Yo quisiera complementar ahí en la parte económica, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad, pero se presentan situaciones y riesgos sustentados
sobre esta respuesta tan inoportuna o inexistente, por ejemplo, del Estado, ¿no? Y mira que cuando emiten algún tema en cuanto a lo que son situaciones económicas hacia las mujeres, los reglamentos dejan este vacío, o estas normas dejan este vacío para justo la respuesta hacia las mujeres, ¿no? El otro tema es en las condiciones en las que se desarrolla una mujer, está normalmente en los espacios donde mayor pobreza hay. Y ahí me permito hablar de la mujer negra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde estás ubicada? En zonas urbanas marginales, donde hay mayor pobreza, donde más hay otra serie de factores sociales que te ubican en una condición de riesgo más alta para ser una sobreviviente o una persona que va a ser afectada en su derecho. Y lo otro, se está invirtiendo nada o de manera insuficiente en todo lo que es el capital humano. Y cuando hay esa insuficiente inversión, es para el capital humano hombre, ¿no? Entonces, eso es realmente grave y pone a las mujeres, pone a las niñas en mayor riesgo en este factor económico que nos acaba de mencionar Antonella, ¿no? Entonces, creo que allí hay una serie de brechas, de riesgos que ponen a la mujer en mayor vulneración, y allí yo quiero enfatizar mucho a la mujer joven, ¿no? A la mujer joven, y ahí me permito ubicar, por ejemplo, el embarazo en niñas y en adolescentes, este embarazo ligado a la violencia sexual, ¿no? Donde estás permitiendo, estás aceptando socialmente una vulneración gravísima a la mujer en su intimidad, ¿no? Y allí, hasta allí quiero abordar esta parte y doy paso pues a Ana. Sé que el tiempo es corto. Gracias por la información, Ruth, Ana, y evidenciar estas dinámicas sociales, económicas y culturales que promueven la desigualdad entre hombres y mujeres. Continuando, el Estado ecuatoriano desde el 2008 tiene como política de Estado la erradicación de violencia de género y reparar integralmente a las víctimas de violencia, pero sigue sin dar respuestas ni sentencias justas a miles de mujeres violentadas. Y seamos un número más para la Fiscalía. Verónica, aclaremos cuáles son los protocolos y procedimientos legales y qué tan idóneos son las medidas de reparación integral otorgados en sentencia. Por otro lado, Andrea y Verónica también, ¿por qué resulta ser un proceso complejo el reconocimiento justo del derecho de las mujeres ecuatorianas? Bueno, creo que voy yo. Yo creo que es bastante complejo hablar de este tema que es estructural, ¿no? Y que nos transversaliza absolutamente a todos, a todas y a todes en específico, y hablar desde una función del Estado en la cual yo pertenezco, que es el legislativo, es bastante más complicado hacer esta lectura acerca de qué es lo que está pasando con los poderes del Estado, sobre la respuesta inmediata que le da a la ciudadanía y sobre todo cómo los casos quedan en la impunidad, porque es una verdad que pasa, muchas mujeres que denuncian los casos se quedan en la impunidad, o muchas de las veces estas víctimas sobrevivientes de violencia no realizan o no terminan el procedimiento por situación económica o porque también tienen miedo a la crítica externa, o frente a eso, a miedo ejercido por los familiares que están en su círculo alrededor, o por los mismos GATS que mantienen sus casos. Es decir, tú vas, digamos, a una parte pública para que tú pidas un resguardo. Muchas de las veces la persona que está encargada de dicho proceso no es dignificada o no sabe sobre temas de género, y lo mínimo que hacen es que tú pidas un mecanismo de lo que es la negociación. Es decir, tú vas a una esfera mucho más para evitarte cualquier otro tema o cualquier otro organismo, y te hablo en el caso de violencia familiar específicamente, o que fue violentada por el esposo, y dice, ahórrese todos esos trámites burocráticos y no haga la
denuncia, el mismo funcionario público que se hace cargo del caso. Y eso es una realidad que viven muchas mujeres, niñas y adolescentes, o muchas de las veces las niñas y adolescentes que van y denuncian le piden una tercera persona que les acompañen dentro del proceso para que, o su tutor evidentemente, o tutora, y muchas de las veces este tutor o tutora le violenta a la niña o el tutor en estos casos. Entonces creo que hay una realidad que es lo que vemos con uno de los poderes del Estado, que es el judicial, independientemente del Código Orgánico Integral Penal, que ya están codificados algunos tipos de violencia dentro de este ámbito, no se lleva el debido proceso. No olvidemos lo que pasó en Manabí, sigue un fiscal ejerciendo las actividades de fiscal siendo presunto femicida. Entonces esas son cosas que nos tenemos que cuestionar como Estado y parte de la institucionalidad, que es lo que está pasando. Hoy día estamos evaluando la ley de erradicación de violencia hacia la mujer, lamentablemente no es de género, porque eso es lo que se tendría que extender más la definición acerca de lo que se realiza en el tema de minorías y de lo que se entiende también a la mujer y a las diversidades sexogenéricas, es en un amplio caso de que no se da respuesta acerca de los casos. Muchas de las veces la ley contempla muchos de los ámbitos. En el 2018, no olvidemos que a través de una competencia del expresidente de la República, Lenín Moreno, bajó el presupuesto de la erradicación de la violencia de género, que tiene justamente 4 competencias fundamentales, que es atención, protección, reparación y prevención, de las cuales, si tú haces un análisis en las instituciones públicas, ¿cuántas instituciones públicas hacen el debido proceso de dichos definiciones? Entonces, aquí yo creo que más en una evaluación a la ley y al articulado que se tiene, es una evaluación a las instituciones públicas de cómo ejercen el procedimiento para que la víctima pueda denunciar dicho caso y que no sea revictimizante, ni muchas de las veces, o sea, hasta violento, porque el Estado es bastante violento con las víctimas sobrevivientes. Yo veía cifras que, como ustedes bien lo decían hace un momento atrás, no son cifras actualizadas, y yo creo que a través de pandemia nos dimos cuenta de los casos de violencia doméstica que sufrían las mujeres y que en ciertas alcaldías y prefecturas se tomaron medidas, en otras no. El Estado no tiene fácil respuesta a ello. O sea, ninguno de los poderes del Estado puede literalmente hacer una evaluación bastante mínima acerca de lo que está pasando ni de las competencias que se está haciendo, porque lamentablemente son 5 poderes del Estado. El Ejecutivo no da plata, el Legislativo tiene que hacer la evaluación, una evaluación que va destinada a hacer una encuesta o ver las instituciones públicas cómo están o cómo se dan. Tienes a un Consejo Nacional Electoral que pide que le tipifiques en el Código Orgánico Integral Penal lo que es violencia política, para que incluso las mismas que son violentadas políticamente puedan hacer la denuncia, y esperan del otro poder. El Consejo de Participación Ciudadana se mantienen peleando entre ellos y ellas acerca de quién es el presidente y vicepresidente, pero no hacen sus competencias, que es justamente el fiscalizar también en un ámbito dicho proceso. Entonces el Ejecutivo pasa reduciendo presupuestos como que si fuera un tema de oferta de ganga, el tema de violencia hacia las mujeres, entonces no tiene respuesta inmediata del Estado. Es verídico lo que pasa, y esto es una grave crisis institucional y violentadora por parte del Estado a que no se dé dichas competencias. Creo que eso es en el marco de lo que yo puedo decir y de lo que puedo abordar frente a las comparecencias que se han dado dentro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, pero sobre todo a la realidad de las ecuatorianas y ecuatorianos que viven dichos procesos de violencia institucional y estatal. Gracias, Andrea. Listo. Retomando lo que decía Verónica, principalmente es una cuestión de leyes. Hay una ley de violencia contra la mujer que nos ha costado, como mencioné, realmente bastante, mucho. En este punto yo voy a tomar a alguien, a una referente de Latinoamérica, que es Marcela Legarde. Ella también, como antropóloga, es política, activista, siendo congresista, pudo llevar hacer una ley, ¿no? En México. ¿Pero a través de qué? A través de un proceso antropológico de estudios. Ella acuñó el tema, el término, el concepto de lo que es feminicidio. Entonces, entender, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de sus estudios antropológicos, entendió estas cosas que, bueno, que realmente bajo estudios de lo que es las mujeres, su pobreza, mujeres desclasadas, el problema del racismo y todo lo que implica, ¿no?
Entonces, bueno, no, digamos, no es un problema de la ley está. No tampoco es un problema, como decía Verónica, de que debe ser de género. En España la hay, todavía tenemos problemas de feminicidios, sigue. El problema es no que cómo se llame la ley, sino obviamente los protocolos y todo lo que implica, ¿no? Entonces, por eso hay que saber entender como Estado en el contexto de cada ciudad. Entender por qué tenemos hasta ahora 118 feminicidios en el país y principalmente entender, eso nos ayuda a la geografía feminista, ¿no? Entender por qué hay más feminicidios en Guayas, y ahí le sigue Manabí con 13, de ahí le sigue, ¿por qué? Entonces, qué importante es entender que el Estado, y como mencionas también es importante entender esta lógica, ¿no? Principalmente en este momento de crisis económica, política, nos vienen ya cosas delincuenciales, narcotráfico, y retomando a Marcela Legarde, ella hace el estudio, ¿no? De por qué las mujeres, principalmente en Juárez, eran asesinadas de tal forma, ¿no? Entonces entendió, a través de todo ese estudio, pudo entender que no, bueno, ¿por qué morían en Juárez? Porque era frontera. No, no solo por eso, implica muchas cosas más. Era porque en ese lugar había mucho más, era un lugar sin ley, en donde había tráfico de mujeres y de niños. O sea, prácticamente era un lugar sin Dios y sin ley. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, ¿no? Como organizaciones feministas, como Estado, tenemos que entender que es un estudio mucho más profundo. Obviamente México es nuestro referente latinoamericano, ¿no? La violencia que se trata a las mujeres. Hemos avanzado bastante en Ecuador luchando con la ley de violencia, que también ha costado. Pero es seguir, ¿no? Es seguir qué podemos hacer, cómo analizar las situaciones de cada lugar, de cada contexto en las mujeres. Eso sería. Muy digerible su aporte, Andrea y Verónica, y escuchando todavía siento que queda un largo camino por recorrer. Aunque los procesos resulten ser engorrosos, como dijo Andrea, con los estudios, los análisis, como que podemos llegar a un adecuado régimen en progresividad en leyes. Bueno, yendo a las raíces, como el núcleo familiar, que es el espacio donde el infante se desarrolla, aprende y perpetúa conductas de sus padres o tutores, Ana, me gustaría ahondar cómo afectan estas actitudes patriarcales, estereotipos y o expresiones verbales discriminatorias en los menores que viven en un ambiente violento y conocer los riesgos con este antecedente familiar. Bueno, realmente, como había mencionado en mi intervención anterior, justamente la familia es donde se aprende, ¿no? Estas conductas patriarcales, donde también parte de la responsabilidad a que se siga perpetuando una misma percepción desde lo que yo veo, ¿no? Desde la psicología, es justamente también que hay una rama de la psicología que justifica y que revictimiza a las mujeres y que responsabiliza a las mujeres de la violencia, ¿no? En este caso estamos hablando del psicoanálisis. Entonces, yo sí creo que la psicología tiene una deuda enorme, por eso tiene que ser feminista la psicología, sí o sí, porque tiene una deuda enorme con este antecedente que justificó en su tiempo y sigue justificando a los agresores, a los hombres que siguen ejerciendo agresiones contra las mujeres. Y en cuanto a los niños, niñas y niñas, evidentemente se ve que hay una naturalización de las violencias y que esto es lo aprendido. O sea, lo aprendemos tanto niñas, tanto niños. Las infancias trans lamentablemente aún siguen siendo invisibilizadas, ¿no? Pero se perpetúa desde el momento en que nos designan un color, ¿no? Para cada género. Entonces, me recuerdo que Nuria Varela sostenía que
los sistemas de opresiones se sostienen no en tanto y cuanto a las teorías o acciones en sí, sí ejercen un peso mayoritariamente para seguir con estos roles, pero también que quienes ejercen o quienes el sistema que más ejerce estos sistemas de opresiones es lo simbólico. Entonces partimos desde que incluso antes de nacer ya nos designan un color con el cual tenemos que identificarnos toda nuestra vida. Y también me recuerdo que leyendo a Bell Hooks, también decía que una preocupación, ¿no?, de las mujeres afrodescendientes es que además de que se piense en el sexo, antes de eso se piensa en el color de su piel, ¿no? Entonces también es otra de los factores que sigue alimentando, que sigue sosteniendo un sistema altamente racista y que valora justamente las voces de las personas blancas mestizas, de las mujeres, hombres que gozamos de este privilegio, ¿no? Entonces, bajo eso simbólico se sigue sosteniendo también la clase, ¿no? Entonces, de esa manera es que todo está como concatenado, ¿no? Por eso también menciona el antecedente de la psicología, porque durante bastante tiempo, durante décadas, se ha utilizado el discurso, ¿no?, de que la mujer es masoquista porque le gusta el maltrato, ¿no? Entonces se habla de unos términos revictimizantes y de que responsabiliza a las mujeres. Algo que desde la psicología feminista estamos justamente partiendo desde otras raíces, repensando estas raíces de la psicología, porque en lo mínimo tenemos que revictimizar y también empezar a politizar estos íconos, esto simbólico, y realmente esta lucha empieza desde lo personal, ¿no? Una vez que una ya haya nacido y haya tenido toda la formación, también depende de una y del compromiso social que tenga con las demás poblaciones, el interesarnos en escuchar esas voces que ahí están, no es que no están, es que ahí están, pero es nuestra responsabilidad acercarnos y nuestro compromiso social, evidentemente, acercarnos a estas mujeres afrodescendientes, trabajadoras sexuales, mujeres trans que están alzando sus voces, ¿no? Y que tenemos nuestra responsabilidad social es acercarnos hacia ellas. Entonces, de esta manera, también vemos que justamente a los niños se les enseña a no llorar, a no jugar con las muñecas, que todos los roles de atención y cuidado recaigan sobre las mujeres, ¿no? Entonces, de esta manera también el regalarle a una niña, lo primero que se le regala es una muñeca, ¿no? Y que indirectamente estamos formándola a que materne, ¿no? Así sea que ella no quiera, se está prácticamente imponiendo una maternidad que no es cuestionada, ¿no? Entonces, vemos que también las imágenes de los superhéroes mayoritariamente recae sobre los niños, ¿no? Entonces a los niños se les enseña a ser independientes, fuertes, a ser los proveedores, a que no hay que llorar, no hay que mostrarse vulnerable, y en cambio a las niñas se nos enseña pues los roles de cocinar, atender, de estar pendientes de la familia y mayoritariamente por decirlo así, el fracaso de una familia, de un divorcio, recae sobre los hombros de las mujeres, ¿no? Entonces, es una situación que da para bastante hablar, ¿no? Pero esos son como a grandes rasgos que puedo mencionar y que está concatenado pues justamente esto de la crianza y que están todos estos símbolos de género que también nos enseñan a ser racistas, ¿no? Y también clasistas, porque a pesar de no gozar de la clase, muchas veces escuchamos a personas emitir comentarios sumamente clasistas. Entonces es desde esta crianza muchas veces violenta, no respetuosa, que seguimos perpetuando relaciones o vínculos desde
desde estas violencias, ¿no? Desde el yo ejerzo el poder sobre ti. Gracias, Ana, por tu aporte. Hablabas de la heteronormatividad impuesta, y sí, ¿no? Es el origen donde se debe romper, como que darle a la niña el rosa y al hombre el azul. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta que 43 de cada 100 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja, siendo mujeres afroecuatorianos el porcentaje más alto, deseo saber la observación de cada una de ustedes con respecto a cómo se puede trabajar en prevención y educación, como lo estaban diciendo anteriormente, y cómo se puede decir, cómo mejorar utópicamente el sistema actual sobre prevención. Adelante. Tal vez Andrea. Bueno, como mencioné anteriormente, cómo mejorar. Bueno, sí, realmente, bueno, lo único que como organizaciones podríamos hacer es este pacto político, fiscal que como naciones hemos impuesto, ¿no? Ya después de la ley, se hizo la ley y exigir, ¿no? Al Estado que cumpla con los recursos que debe darnos. Son 4.600.000, 4.600.000 al año, 4 millones que le cuesta al Estado al año la violencia contra las mujeres. Entonces resulta mucho más caro prevenir que el Estado en eso. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Pues, como les dije anteriormente, es la importancia de investigar, ¿no? De saber qué está pasando con las mujeres en los territorios, qué podemos hacer, ¿no? Hay las casas de acogida, bueno, hay que saber la historia, cómo ha sido, ¿no? Empezamos con las comisarías de la mujer, y ahí fuimos, se cambió eso, lastimosamente, eso terminó, y ahí fue un sistema en el cual seguía la mujer reactivizándose, ¿no? Reactivizándose. Y se reactivizaba la mujer, y en cuanto en los juzgados se volvía a preguntar el tema de violación, si la violaban. Entonces sigue todavía ese problema, ¿no? Con las mujeres. Todavía seguimos, como quien dice, violentándoles cada vez más con el sistema judicial. Sí, se ha avanzado a través de la ley, se ha podido, como decimos, mejorar con los consejos de protección de cada hogar. Sin embargo, todavía sigue habiendo ahí problemas. ¿Por qué? Porque todavía los protocolos no se pueden cumplir. Entonces, no solo también depende de lo económico, porque sí se ha hecho. O decir que no se ha hecho tampoco, ¿no? Si hemos avanzado, si ha habido ayuda, si las mujeres han recibido su ayuda. Sin embargo, también es la capacitación, ¿no? La capacitación de las personas de género que trabajan ahí. Todavía se sigue viendo que no, o sea, que no hay ese impulso, todavía no se sabe, todavía hay jueces corruptos, jueces machistas que no podemos, que no permiten ayudar, seguir en esto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, como decía anteriormente, entender los contextos de las mujeres, eso principalmente. Gracias, Andrea. Ruth. Sí, gracias. Disculpen si escuchan algún otro ruido. Yo creo que es muy importante trabajar en las raíces, ¿no? En las raíces de este árbol que nos mencionaba Ana, ¿no? Y allí, por ejemplo, todo el tema de estas concepciones machistas, todo el tema de concepciones machistas,
hay que tratarlas. En las actitudes discriminatorias y las inequidades que sí, me ve existen entre todito. hombres y mujeres. Y también todo lo que es esto, que lo conocemos mucho en los temas de violencia basada en género, la parte de abajo de un iceberg, ¿no? Que es donde se ubican estos micromachismos, como el lenguaje, los chistes, todo este chantaje emocional que nos desvalora, que nos humilla, ¿no? Que nos quiere controlar. ¿Ya? Entonces creo que una de las cosas primeras que debemos tener, tanto a nivel comunitario, a nivel estatal y a nivel individual, es que más abajo de lo que se ve, que son estos datos que duelen, que como femicidios, como violencia contra las mujeres, como violencia sexual, hay que mirar que ahí abajo hay estas cosas que están tan normales, tan aceptadas, tan cotidianamente. Y ahí es importante trabajar con varios grupos, yo digo, ¿no? Y el responsable es el Estado ecuatoriano, quien debe en todos sus proyectos transversalizar este enfoque. Es decir, no nos vengan con historias ahí, perdónenme, pero si vamos a trabajar, por ejemplo, en temas de, por decirle, no sé, del deporte, tendremos que transversalizar este enfoque. Es decir, no puedo solo hablar del deporte sin ubicar y no transversalizar este enfoque de género. Y ahí el Estado, en sus propuestas, debería, en todos sus proyectos, y hay formas hasta de cómo hacerlo. Ese para mí es un grupo con el cual hay que trabajar, y eso es su responsabilidad. El otro grupo es la comunidad, la comunidad a nivel barrial, también, pero también tenemos el grupo a nivel familiar, que ustedes acaban de mencionar. ¿Cómo trabajas en las estructuras familiares que existen, las diversas familias, las diversas formas de familia? Y a nivel individual, ¿no? Y a nivel individual. Pero yo, por ejemplo, personalmente prefiero trabajar con niños y adolescentes. ¿Ya? Me parece que ahí hay un potencial grande para erradicar esto, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, yo decía, el propio Estado debería ya, pero ya urgente, implementar la educación integral de la sexualidad dentro de los establecimientos educativos, porque al hablar de educación integral de la sexualidad como una malla que transversalice la educación, pues estaríamos desconstruyendo, rompiendo, haciendo que ese iceberg se destruya y haciendo que las raíces de ese árbol de la violencia ya no sean las desigualdades, no sean las prácticas machistas, sino que sean situaciones que respeten los derechos humanos. Y tenemos allí una corriente importante que ahora ha planteado mucho el movimiento de mujeres, que es trabajar en estas nuevas masculinidades o estas masculinidades no violentas. ¿Ya? Porque nos han dicho, a ver, mujeres, ustedes ya han hecho bien, habemos grupos de mujeres que estamos ahí bien trabajando en esto, pero necesitamos este otro 50% que también trabaje en las nuevas masculinidades, para también ir desconstruyendo a este hombre que nos han normalizado y proponer a este nuevo hombre que es el que respeta, que es el que no violenta, sino que en igualdad y respetando lo que son los derechos humanos. Entonces, yo quisiera ahí decir que para mí esa es la gran fuerza de la prevención. No. Es valioso la prevención allí, y ahí es donde hay como buen camino para que vayamos alcanzando las metas, los objetivos, que es tener una vida libre de violencia, en este caso contra las mujeres, basada en género, que es para mí la gran razón. Gracias. Eso mi aporte. Gracias, Ruth. Verónica. Se notó que no sabía. Bueno, André, tal vez tienes el micrófono abierto. Ya, Verónica, por favor. Bueno, yo parto siempre de la complejidad que es hablar sobre estos temas cuando las estructuras son demasiado patriarcales dentro de los poderes del Estado, y te hablo desde un eje institucional que es el cual yo conozco y el cual yo ejerzo funciones, pero sobre todo también es cómo a veces no estamos ligados a las realidades, y eso es algo que sí lo han mencionado las compañeras que antes me
Antes han conversado sobre el tema, sobre no entender las realidades en base a una interseccionalidad, pero entendiéndose la lógica territorial de cada provincia, por poco de cada cantón, porque no es lo mismo en la misma provincia vivir en un cantón que vivir el otro, incluso en la misma circunscripción, no es exactamente lo mismo, las realidades son completamente diferentes. Y parto también porque yo fui docente del magisterio, yo di justamente a una escuela pública, clases del Distrito 3 en Cotocollao, y la verdad era bastante doloroso ver que también las capacitaciones que se les daban a los docentes sobre enfoque de género era igual a lo que nos han venido como familia tradicional y sobre la heteronorma que hablaba tanto Ana. Yo me acuerdo que a mí como docente me capacitaron y me decían que el hecho para que yo sea feliz es tener un matrimonio y que no había otra realidad. Desde esa lógica incluso violenta y agresiva hacia mi persona por no entender también que hay diferentes realidades y diferentes opciones, ya te ejercen y te encasillan en lo que tiene que ser, y son los roles de género también que lo hemos venido hablando y lo hemos venido conversando. Entonces también es qué capacitaciones tiene el Estado, cómo se están ejerciendo estas capacitaciones dentro de los grupos que enseñan y educan en las instituciones públicas, pero también cuáles son los cursos que hacen sobre enfoque de género. Eso es lo que me he cuestionado hasta el día de hoy a través del seguimiento de la ley de evaluación hacia la violencia de género. Es bastante complejo también entender que o sea, hasta por ejercer o por tener ese título, solamente se hace un taller de 30 horas y ese taller ya les equipara que son unos expertos en temas de género. Entonces tampoco, o sea, la ley puede abarcar mucho y puede ser bastante garantista, pero también desde esa lógica se agarra para seguir ejerciendo estructura bastante patriarcal y de dominación acerca de todas estas cuestiones y resultados que te estoy diciendo. Entonces, yo puedo decirte, o sea, el Ecuador tiene la ley más, la constitución más garantista en derechos dentro de Latinoamérica, pero la letra es, o sea, el Ecuador no aguanta bastante y la letra es muerta porque no se ejerce. Nosotros podemos seguir haciendo leyes dentro del legislativo, podemos seguir ejecutándolo y lo haríamos gustoso, pero cuando ves que el problema ya no es la ley, sino son las instituciones, tienes que empezar a hacer algo con ello. Yo te puedo responder desde ese ámbito. Es evidente, desde la educación primaria tienes que empezar a dar estos cambios, y esto es lo que se puede hacer a través de ejercer dentro de mallas curriculares diferentes materias que vayan acorde al tema de deconstrucción de roles de género que nos han venido dando y el de construcción acerca de todas las temáticas de discriminación. Pero te apuesto que dentro vas de un colegio, le dieron una capacitación y cuando le dieron la capacitación ni siquiera están tomando acerca de eso y les están ejerciendo los mismos roles que ya han venido dándose porque no se toma en serio. Entonces, eso es un problema bastante complejo, lo vuelvo y lo repito. Yo creo que sí, el investigar y el estar ahí también nos da cuenta de lo que resulta, pero si el medio sigue siendo agresivo, si la gente no toma en serio estos temas de género, vamos a seguir teniendo esta reproducción de patrones, y esto lo que va a generar es justamente esta violencia sistemática que es lo que hay. O a veces como mofa van a seguir diciendo, déjales, ahí están, ahí que sigan gritando, igual ya está la ley, tú pones algo y tienes la respuesta. Eso es lo que se ha venido dando. Eso es lo que yo he visto, al menos después de ir a algunos territorios, no lo puedo decir que todos los territorios, pero he ido conociendo las realidades y la verdad duele bastante porque ya no es un problema tanto hasta de eje ejecutorial de lo de las leyes, es un tema también de presupuesto que es evidente y que lo podemos seguir luchando y lo vamos a seguir luchando hasta decir basta, pero ya va más allá desde el simple hecho de que el funcionario público no tome en serio acerca del tema de las agresiones y sobre ello. Creo que es muy importante lo que ustedes dijeron acerca de, creo que Ruth, no me acuerdo quién dijo, sobre el tema de educación sexual integral. Es muy importante tenerlos y ponerlos en las mallas porque esto también tiene que ver con violaciones dentro de las aulas de clases, que a veces los alumnos y las alumnas no desconocen, y también porque ejercen un dominio de poder, ¿no? El profesor con la luz y lo que le puede dejar, y esto es la realidad que pasa aquí en las aulas del Ecuador, lo que pasa dentro de la central en bastantes instituciones públicas como privadas, el ejercer ese poder hacia la mujer, hacia la niña, hacia el adolescente por el simple hecho de ser profesor, y ahí es donde se dan los abusos también dentro de las aulas de clases. Entonces creo que es importante también decirlo y lucharla. O sea, podemos dentro de la LOES incluso establecer un artículo reformatorio acerca de que se implemente un sistema, pero ¿cómo el Ministerio de Educación lo va a tomar?
Y este es el problema que yo quería ir. O sea, los poderes del Estado están completamente desvinculados el uno del otro. Lo que entiende el un poder, no lo entiende el otro poder. Y ahí es donde no se puede ejecutar. Porque si yo entiendo y digo, denme un sistema integral de educación sexual, el capaz del Ejecutivo va y se lanza se lanza la malla curricular, una materia que diga educación sexual integral, pero ¿qué educación sexual integral van a estar dando dentro de los colegios? Entonces aquí empieza un proceso de fiscalización bastante complejo y de articulación entre los poderes del Estado, pero no solamente entre los poderes del Estado, la organización social es fundamental en este eje porque es donde ustedes más presionan y créanme que ahí les vuelven locos y locas a las personas que están dentro de estos poderes que están ejecutando estas políticas públicas. Y claro, o sea, yo les digo por experiencia propia, cuando ustedes hacen un tweet y este tweet se vuelve viral, ya están poniéndoles a sufrir a bastantes funcionarios públicos y funcionarias públicas por el cómo están ejerciendo. Entonces, claro, aquí viene también el rol de la organización social, de cómo se están ejerciendo y de la presión que se haga acerca de ello. No les estoy diciendo, les estoy hablando desde la manera más sincera, que yo he visto cómo se ejecuta y cómo no se puede dar el resultado que esperamos porque nos está atravesando lamentablemente un sistema patriarcal y donde no nos articulamos ningún poder del Estado con el otro. O sea, el poder judicial es violento, el poder legislativo es violento, el poder ejecutivo es violento, el poder de Consejo Nacional, o sea, el electoral es violento. O sea, ¿qué nos puede quedar dentro de esta lógica? Seguir articulando y seguir luchando y ver qué es lo que nos queda, ¿no? Entonces, aquí yo pongo en relación de poder conversar acerca de mesas de trabajo, acerca de evaluación, no solamente con el legislativo, sino también este amplio caso con el ejecutivo, de cómo se va a dar dentro de los ministerios, porque lo que sirve el Estado es el administrador, justamente el ejecutivo administra, el legislativo es el que reforma y el que articula, pero aquí es cómo se van dando los nexos desde el ámbito institucional y yo siento que nos falta absolutamente bastante acerca de ello, bastantísimo, y que las concejalías, hay las alcaldías y las prefecturas que tienen justamente este ámbito también desde lo micro poder hacerlo macro y desde lo macro poder hacerlo micro, porque se puede poner un paraguas dentro del legislativo. Pero vamos a ver cómo se va articulando en cada una de las provincias responder dichas personas que llegan por elección popular o también los que tienen dentro del ámbito de administración estatal. Gracias, Verónica. Ana. Listo. Bueno, desde el ámbito que a mí me atraviesa, ¿no? Y que más vivo, para mí siempre se ha visto que es mucho más fácil intervenir o prevenir justamente con las víctimas, ¿no? Que son mayoritariamente mujeres. Pero también la prevención tiene que ser justamente con la población agresora, ¿no? Entonces, aquí es que yo propongo, ¿no? Porque es mucho más fácil a nivel general, a nivel de los sistemas, trabajar con las mujeres, porque de alguna manera también es un acercamiento muchas veces paternalistas, pero trabajamos con las mujeres, pero ¿qué pasa con la población agresora, no? Tú le das a nivel psicoterapéutico, le puedo dar yo todas las herramientas de autocuidado, de autoestima, de fortalezas, de lo que sea a las mujeres, ¿no? A las mujeres sobrevivientes o víctimas de violencia en base al género, pero ¿qué pasa si igual se vuelve a relacionar con otro hombre y este otro hombre sigue agrediendo, sigue teniendo un perfil agresor? Entonces, por mucho, y esto también yo lo conversaba con unas compañeras, o sea, por mucho que nosotras estemos en este camino de construcción o que también existamos psicólogas feministas, no nos sirve de tanto así, porque la otra parte de la población no trabaja, no tiene un interés, incluso el mismo Estado tiene un discurso muy blanquista, muy paternalista, ¿no? Cuando enuncia estas leyes, ¿no? Yo me recuerdo escuchando justamente al prefecto de Manabí que decía, pues hay que proteger a la mujer manabita. Entonces vemos estos discursos de Salvador Blanco, de querer proteger, ¿no? Entonces cuando son temas de economía, por ejemplo, no dicen hay que salvar la economía del Ecuador, ¿no?
Entonces hay que responder con políticas públicas, con un discurso completamente político a esto que es violencia. Entonces me parece que también hay un problema en el discurso, ¿no? Cuando hablamos de mujeres víctimas, porque creemos que hay que sacarlas, que hay que ayudarlas, que hay que protegerlas, ¿no? Hay un estado sumamente de Salvador Blanco, un discurso mucho de Salvador Blanco, que no entiende cómo es que estos sistemas están articulados que no permiten que nosotras vivamos una vida libre de violencias, ¿no? Entonces, a analizar, como decía en antes yo, ¿no? Tener muy en claro que muchas veces estos sistemas que nos oprimen se sostienen mayoritariamente por lo simbólico, ¿no? Y esto también tiene que ver con un lenguaje en lo simbólico. Entonces, a mí, mi mensaje o mi insistencia, tanto a nivel psicológico, como una postura desde la psicología feminista, es que también esta otra contraparte trabaje, ¿no? Porque pueden haber muchas leyes bonitas que sí las tenemos, garantizantes, ¿no? Como dice la Vero, que nos garantiza una vida libre de violencias, pero que sin embargo no funcionan porque los sistemas de opresión están interrelacionados, ¿no? Y ahí hago un llamado también a lo que decía Ruth, las comunidades. Las comunidades son importantes, ¿para qué? Para ejercer presión a lo que dice Vero, que es justamente a los funcionarios públicos y establecer estos proyectos destinatarios para trabajar en violencia, ¿no? Porque las mujeres, como dice Bell Hooks, siempre hemos sido la última causa social de todas las causas, o sea, hemos sido las últimas y las últimas, ¿no? Entonces, sí, aquí vemos que todo está interrelacionado, ¿no? Pero el patriarcado hace en ejercicio lo que dice Vero, entre los poderes no se interrelacionan, porque eso hace el patriarcado, dividir, divide y vencerás, ¿no? Entonces, el encontrarnos entre nosotras y el entretejer un punto con otro, sabemos perfectamente que sí se pueden articular, ¿no? Pero que es justamente estos sistemas de opresiones que no permiten esta articulación. Entonces, hasta que no nos organicemos también, ¿no? No nos organicemos a nivel colectiva, a nivel de tribu, de manadas, no sabremos dónde estamos paradas, ¿no? Entonces, para mí es importante eso, mantenernos organizadas, pero también que no pongamos el foco con que solamente hay que intervenir o prevenir con las mujeres, porque por otro lado se te está escapando la gran población que ejerce esa violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces hay que trabajar con quien hay que trabajar y hay que fortalecer con quien hay que fortalecer. Entonces, con eso me quedo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Escuchándolas resulta ser un engranaje todo este sistema. Sé que nos han brindado claridad a quien nos está viendo y tomemos en cuenta que si vivimos en una estructura patriarcal que se ve como un héroe, como lo dijo Ana, pero se puede salir todavía con la educación, con la educación en la parte de educación sexual. Recuerdo muy bien que yo tuve una clase de educación sexual y no solamente nos enseñaron la parte de la menstruación. Y así como que, bueno, hay más, siempre va a haber más. Y bueno, sobre todo también con las medidas de reparación como estaban hablando. Y muchísimas gracias Ruth, Andrea, Verónica, Ana, por esta conversación y por una información que salva vidas. Esto fue Lunes Feminista, espacio creado por Amanda Medio, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Mujeres de Asfalto y Amanda Medio. Un infinito agradecimiento y hasta el siguiente Lunes Feminista. Un abrazo y muchas gracias por vernos. Gracias, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, chao.